Mis padres suspendieron mis estudios hasta que me disculpara con su hijo favorito, así que actué. Encendí un fuego que no solo consumió su orgullo, sino que los dejó en cenizas ante el mundo entero. Y mientras las sirenas aullaban en la noche de Madrid, supe que el perdón era para los débiles, y yo acababa de convertirme en su verdugo. El humo se elevaba como un velo de secretos largamente guardados. Y en ese instante, con las manos temblando pero el corazón de hierro, comprendí que la familia no es sangre, sino una jaula dorada que te ahoga si no rompes las barras. Aquella noche, cuando el incendio devoró la biblioteca familiar, el santuario de sus mentiras, no lloré por las páginas quemadas, sino por la niña que una vez creí que era su hija. Ahora, libre, pero marcada para siempre. Juré que cada lágrima que habían ignorado se convertiría en una daga. No fue un acto impulsivo, fue el clímax de años de silencios ensordecedores y favoritismos que me convirtieron en un fantasma en mi propia casa. Mi hermano, ese príncipe intocable, había robado no solo mi herencia, sino mi alma. Y yo, Ana López, de 25 años, hija de un banquero corrupto y una socialite ciega, decidí que el precio de su traición sería su ruina total. Pero el camino hacia la venganza, como un río andaluz traicionero, me arrastraría a abismos que ni siquiera yo podía prever. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero en nuestra mansión en La Moraleja, el aire era espeso como el humo de un cigarro mal apagado. Yo acababa de regresar de la universidad en Salamanca, con el título de Derecho en la mano y sueños de justicia social latiendo en mis venas. Mis padres, don Carlos López y doña Isabella Vargas, me recibieron con abrazos fríos y sonrisas que no llegaban a los ojos. Bienvenida, hija, dijo mi madre, mientras sus joyas tintineaban como cadenas invisibles. Mi hermano mayor, Javier, estaba allí, impecable en su traje de Armani, con esa sonrisa de tiburón que ocultaba colmillos afilados. Javier tenía 30 años. Era el heredero designado, el niño de oro que nunca erraba. Desde niños, él había sido el sol alrededor del cual girábamos todos. Mis padres lo mimaban con viajes a Marbella, coches deportivos y una cuenta bancaria que crecía como maleza. Yo, en cambio, era la sombra, la que estudiaba hasta el amanecer para ganarse una beca, la que limpiaba sus desastres emocionales cuando rompía con otra novia. Ana es la fuerte, decían ellos, pero en realidad significaba Ana es la que aguanta. Aquella cena familiar fue el detonante. Sentados en el comedor de caoba, con candelabros de cristal heredados de abuelos que nunca conocí, mi padre anunció el testamento preliminar. Javier dirigirá el banco familiar cuando me retire. Tú, Ana, tendrás una participación simbólica. Simbólica. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo, que había investigado sus fraudes fiscales durante noches enteras, que había salvado a la empresa de un escándalo en la prensa. Simbólica, Javier me miró con lástima fingida, como si yo fuera un cachorro abandonado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz un hilo tenso. Mi madre intervino, es lo justo, cariño. Javier ha sacrificado tanto por la familia. Sacrificado. Reprimí una risa amarga. Javier sacrificaba botellas de whisky y amantes infieles, mientras yo pagaba las facturas de sus excesos. Esa noche, en mi habitación, encontré el sobre, documentos falsificados con mi firma, desviando fondos de mi fondo fiduciario hacia cuentas offshore de Javier. La traición no era solo familiar, era criminal. Al día siguiente, confronté a Javier en su ático en el barrio de Salamanca. Él estaba de resaca, rodeado de botellas vacías y el perfume dulzón de su última conquista. ¿Qué es esto? Le lancé los papeles a la cara. Él se incorporó lentamente, con esa arrogancia que lo hacía parecer un toro en la plaza.
Pruebas circunstanciales, hermanita. Papá lo sabe todo. Si hablas, nos hundes a todos. Sus palabras eran veneno dulce, piensa en mamá. Su corazón no lo aguantaría. Regresé a casa hecha un torbellino. Mis padres me esperaban en el salón, con rostros de mármol. Ana, Javier nos lo ha contado. Tus acusaciones son infundadas. Si no te disculpas, suspendemos tu matrícula en la maestría. No más dinero para tus ilusiones. Suspender mis estudios. El último clavo en el ataúd de mi futuro. Me quedé mirándolos, viendo por primera vez la podredumbre bajo su fachada de aristócratas. No me disculparé, dije, y salí dando un portazo que resonó como un disparo. Esa noche, sola en mi apartamento alquilado en Malasaña, el plan nació de la rabia pura. No sería un grito en el vacío, sería una sinfonía de destrucción. Investigué durante semanas los fraudes de mi padre, las infidelidades de mi madre, los sobornos de Javier a funcionarios. Cada descubrimiento era una bala en mi arsenal. Pero necesitaba un aliado. Ahí entró Elena, mi amiga de la universidad, una periodista freelance con ojos de halcón y un código moral inquebrantable. Ana, esto es dinamita, me dijo mientras revisábamos los archivos en un café oculto en Chueca. Pero si lo publicas, te conviertes en el monstruo de la familia. Ya lo soy, respondí. Elena era mi ancla, la que me recordaba que la venganza no debía cegarme. Ella, con su pasado de abuso familiar en las afueras de Valencia, entendía el fuego que ardía en mí. Juntas, tejimos la red, filtraciones anónimas a El País, correos a la Guardia Civil, y un bloque encubierto que destilaba veneno gota a gota. Pero el primer golpe fue personal. Robé el portátil de Javier durante una visita de reconciliación fingida. En él, encontré no solo pruebas de malversación, sino videos comprometedores, él con la esposa de un socio clave, riendo mientras firmaba cheques falsos. La fan en el símbolo 1 Eden Web me consumía, pero también el miedo. ¿Y si fallaba? ¿Y si ellos contraatacaban? Dormía con una navaja bajo la almohada, soñando con rostros en llamas. Madrid, con sus calles vibrantes y sus sombras eternas, se convertía en mi laberinto. Cada paso era un cálculo, ¿cuánto revelar ahora para maximizar el dolor? Elena me advertía, la venganza es un espejo, te refleja deformada. Pero yo ya estaba rota, solo buscaba que ellos lo vieran. El primer acto se desató en una gala benéfica en el Palacio Real. Mis padres y Javier brillaban bajo los flashes, donando millones que en realidad eran robados. Yo, vestida de negro como una viuda en luto, me colé como invitada anónima. Cuando el orador principal, un político corrupto amigo de mi padre, tomó el micrófono, Miap activó el video, Javier, desnudo y borracho, insultando a España entera. El salón se congeló. Gritos, flashes, caos. Mi madre se desmayó, mi padre palideció como un cadáver. Javier me buscó entre la multitud, pero yo ya había desaparecido en la noche, con el corazón latiendo al ritmo de una pasodoble furiosa. Aquello fue solo el aperitivo. La prensa devoró la historia, escándalo en la élite madrileña, hijo de banquero en video viral. Las acciones del banco cayeron un 15%. Javier juró venganza contra el traidor anónimo, pero yo sabía que el verdadero festín apenas comenzaba. En las semanas siguientes, filtré los documentos fiscales. La Guardia Civil allanó la mansión, mi padre fue interrogado por horas. Él me llamó, Ana. ¿Eres tú? Por Dios. Deitant. Su voz, quebrada por primera vez, era música para mis oídos heridos. Pero la Absolute símbolo 1 ECDNG acechaba. Una noche, sola en mi piso, vi mi reflejo, ojeras profundas, manos temblorosas. ¿Valía la pena? Elena me encontró llorando. Estás destruyéndolos,
Pero ¿a qué costo? Ella era la voz de la razón, la que me obligaba a pausar, a recordar que la justicia no era solo sangre. Sin embargo, el odio era un río desbordado, no podía detenerlo. Planeé el siguiente golpe, sabotear la boda de Javier con Sofía, la hija de un magnate vasco, un matrimonio arreglado para salvar el banco. Infiltrada como camarera en la finca de Toledo, vertí un laxante en el poncher, nada letal, solo humillante. La ceremonia se convirtió en un circo, invitados corriendo a los baños, Sofía huyendo en lágrimas. Javier, cubierto de su propio vómito, gritó mi nombre al aire. Ana, te mataré. Pero en ese momento, con el sol poniente tiñendo el cielo de rojo sangre, sentí el primer pinchazo de H1E1 y H1E-ADN. Sofía no merecía aquello, era tan víctima como yo. La venganza, como un amante celoso, empezaba a devorarme por dentro. Aún así, continué. El banco se tambaleaba, mis padres vendieron joyas para tapar agujeros. Mi madre, siempre la reina del drama, intentó un suicidio fingido para manipularme. Vuelve, hija. Todo puede arreglarse. Pero las llamadas cortadas eran mi escudo. Elena me salvaba, eres más que esto, Ana. No dejes que te conviertan en ellos. Su amistad era el único faro en la tormenta. Hacia el final de ese mes, el clímax se avecinaba. Había reunido pruebas irrefutables, un disco duro con transferencias a paraísos fiscales, firmadas por los tres. Lo envié a la fiscalía, anónimo. Pero Javier, astuto como una serpiente, contraatacó. Me citó en un bar en Lavapiés, para hablar como hermanos. Fui, armada con un grabador. Admítelo, Ana. Tú lo estás haciendo. Su voz era un susurro ronco. Sí, hermano. Por cada golpe que me diste. El río, amargo. Papá siempre supo que eras la débil. Pero esto te destruirá. Salí de allí con la confesión grabada, pero con el alma hecha trizas. La familia que amé me había forjado en el fuego de la traición. Ahora, lista para el asalto final, ignoraba el vacío que crecía en mi pecho. Madrid dormía, ajena a la guerra que libraba en sus venas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de titulares y susurros. El País publicaba portadas con fotos granuladas de mi padre esposado saliendo del juzgado, su corbata floja como un ahorcado. López Benkin, el fin de un imperio. Mi madre, en entrevistas lacrimógenas, se presentaba como la viuda inocente, solo quería lo mejor para mis hijos. Inocente. La palabra me revolvía el estómago. Ella había firmado los cheques, cerrado los ojos ante los afaires de Javier, y me había llamado ingrata cuando supliqué equidad. Yo me movía como un fantasma por Madrid, cambiando de pisos temporales en Malasaña a hostales en Usera, siempre un paso adelante de los investigadores privados que Javier había contratado. Elena era mi red de seguridad. Tengo un contacto en la comisaría. Dicen que tu padre podría declararse culpable para salvar a Javier. Culpable. La idea me excitaba y aterrorizaba. Sería suficiente. La fan en símbolo 1 Edenwebe demandaba más, no solo cadenas, sino humillación pública. El tipo de ruina que te obliga a mirarte en el espejo y odiar lo que ves. El siguiente paso fue social. La alta sociedad madrileña, ese club exclusivo de yates en Puerto Banús y cenas en el Círculo de Bellas Artes, era el oxígeno de mis padres. Organicé una fiesta de reconciliación falsa, invitando a todos sus amigos vía correos hackeados. El lugar, un warehouse en Matadero, Madrid, disfrazado de evento benéfico. Llegaron en limusinas, vestidos de gala, esperando champán y falsos perdones. En cambio, pantallas gigantes proyectaban los pecados, emails de mi padre sobornando jueces, fotos de mi madre en brazos de su amante en Ibiza,
y Javier vendiendo secretos bancarios a competidores chinos. El caos fue exquisito. Gritos ahogados, copas estrellándose contra el suelo de hormigón. Una condesa se desmayó sobre el buffet. Un empresario gritó traidor, mientras escupía en la cara de mi padre. Yo observaba desde las sombras, con una peluca rubia y un vestido rojo que gritaba culpable. Javier me vio, lo supe por el destello de odio en sus ojos, y se lanzó hacia mí. Pero Elena lo interceptó con un disculpe. Señor, el baño está por allá. Escapamos riendo nerviosas. Pero en el taxi, las lágrimas llegaron. Esto no me hace feliz, Elena. Solo. Vacío. Ella me abrazó. Es el precio. Pero recuerda por qué lo haces, por la Ana que enterraron viva. Elena era compleja, dura como el acero valenciano, pero con grietas de su propio pasado. Su padre la había golpeado hasta que ella huyó a los 18, jurando nunca mirar atrás. La venganza me salvó. Me confesó una vez, bebiendo vino tinto en un bar de tapas. Pero casi me destruye. Su rol como mediadora me equilibraba. Sin ella, habría incendiado todo sin mirar atrás. La reacción en cadena fue brutal. Amigos se volvieron enemigos. El banco entró en quiebra técnica. Mi padre, desde su celda provisional, me escribió una carta. Hija, has matado a tu familia. Contenta. La quemé en un cenicero, pero las palabras se clavaron como espinas. Mi madre llamó a Elena, suplicando, dile a Ana que pare. Soy su madre. Elena colgó, furiosa. Madre, ¿dónde estaba cuando te negaron la herencia? Javier, libre bajo fianza. Me cazaba. Recibí amenazas anónimas, fotos de mi puerta vigilada. Mensajes como te encontraré, puta. El miedo se coló en mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas de jaulas y fuego. Pero el Toantín prevalecía. Planeé el golpe maestro, una demanda colectiva de inversores estafados, con yo como testigo anónimo. El abogado, un viejo profesor mío de Salamanca llamado Don Rafael, accedió a regañadientes. Esto es suicida, Ana. La familia López tiene tentáculos en todas partes. Por eso lo hago, respondí. Rafael era el intermediario perfecto, sesentón, viudo, con un sentido de justicia que rayaba en la obsesión. Me advirtió de las consecuencias. La ley es ciega, pero la sociedad tiene memoria. Te marcarán como la hija parricida. Ignoré sus palabras, el odio era mi brújula. El día del juicio preliminar, Madrid amaneció bajo una lluvia torrencial, como si el cielo llorara por lo que vendría. Me colé en la sala del Tribunal Supremo, disfrazada de periodista. Mi padre, demacrado con traje arrugado, juró inocencia. Javier, a su lado, parecía un lobo acorralado. Cuando el fiscal presentó mis pruebas, el juez palideció. Esto implica a toda la cúpula. Mi corazón martilleaba, el clímax se acercaba. Pero entonces, el twist, Javier se levantó, con una sonrisa lobuna. Señoría, tengo una confesión. El salón contuvo el aliento. No fui yo. Fue Ana. Ella falsificó todo para vengarse de nuestra familia. Mentira. Pero sacó un video, yo, en su ático, admitiendo el plan. Era un montaje, pero convincente. El juez ordenó mi detención inmediata. Salí esposada, con flechas cegándome, mientras Javier susurraba, bienvenida al infierno, hermanita. En la comisaría, el mundo se derrumbó. Elena llegó corriendo, es falso. Tengo el original. Pero el daño estaba hecho. La prensa me crucificaba, hija traidora, orquesta ruina familiar. Mi padre, libre por tecnicismos, declaró, siempre supe que era inestable. La Epsalutube símbolo 1 ECDNG me ahogaba, había subestimado su astucia. Javier no era solo un playboy, era un sociópata calculador.
Pasé la noche en una celda fría, contando grietas en la pared. El H-1E1 y H-1E-ADN se filtraba, había destruido a inocentes. Sofía. Los empleados del banco. Elena me visitó al amanecer, lucha. Ana. Esto cambia nada, solo el método. Su fe me salvó. Pero el río de venganza había bifurcado, ahora fluía hacia un abismo compartido. La celda olía a humedad y desesperación. Un recordatorio de que incluso en Madrid, la ciudad de reyes y revolucionarios, la justicia podía ser una puta vendida al mejor postor. Pasé 24 horas allí, con el eco de mis propios sollozos como banda sonora. Cuando me soltaron gracias a la intervención de Rafael y un juez incorruptible, el sol de la Gran Vía me cegó como una bofetada. Elena me esperaba fuera, con un café en la mano y ojos rojos de no dormir. Lo tenemos, Ana. El montaje es obvio, Javier usó software barato. Regresamos a su piso en Chamberí, un refugio caótico de libros apilados y postes de Goya. Allí, diseccionamos el video, cortes torpes, audio superpuesto. Es pánico, dijo Elena. Te subestimó. Pero yo no sentía victoria, solo un cansancio óseo. La traición de Javier había escalado la guerra, ahora no solo era venganza, sino supervivencia. Llamé a Rafael, necesito contraatacar. Todo o nada. Él llegó esa tarde, con maletín de cuero gastado y un puro apagado entre los labios. Ana, esto es un laberinto legal. Si expones el montaje, confirmas tu rol en las filtraciones. Podrías ir a prisión por obstrucción. Sus palabras eran un bálsamo racional en mi tormenta emocional. Rafael, con su bigote gris y acento salmantino, era como un tío que nunca tuve, estricto pero justo. Piensa en las consecuencias. Tu familia ya está rota, no dejes que te rompan a ti. Hablamos hasta la medianoche. El plan, una conferencia de prensa improvisada, con Elena como portavoz. Revelaríamos el montaje, las pruebas reales, y demandaríamos por difamación. Pero el riesgo era alto. Javier controlaba narrativas en redes sociales, pagando influencers para pintarme como loca resentida. Esa noche, soñé con mi infancia, Javier y yo jugando en el jardín de la mansión, antes de que el dinero envenenara todo. Desperté sudando, con el fan en símbolo 1 Edenweber renovado. No era loca, era la única cuerda en una familia de locos. Al día siguiente, la conferencia en un hotel modesto de Atocha fue un circo. Periodistas apiñados, micrófonos como lanzas. Elena, valiente en su chaqueta de cuero, leyó el guión. Ana López no es la villana, es la víctima de un sistema familiar corrupto. Proyectamos el análisis forense del video, gasps colectivas. Preguntas llovieron, ¿por qué no fue a la policía antes? Respondí. Voz firme, porque la policía come de la mano de mi padre. El impacto fue inmediato. Twitter o X, como lo llaman ahora, explotó con Verdad López. Apoyos de feministas, víctimas de fraudes bancarios. Pero también hate trolls pagados gritando puta traidora. Javier contraatacó con una entrevista en Telecinco, mi hermana siempre fue celosa. Esto es su pataleta. Lágrimas falsas rodaron por sus mejillas, el público comió de su mano. Mis padres, en su exilio autoimpuesto en una villa en Marbella, emitieron un comunicado, oramos por Ana. Que encuentre paz. Paz. La ironía me hizo vomitar. Mi madre, esa maestra del teatro, había fingido cáncer una vez para que Javier no se alistara en el ejército. Ahora, usaba la fe como escudo. El conflicto se ramificaba, dinero perdido, amigos evaporados, y un vacío legal que amenazaba con tragarme. Elena y yo nos refugiamos en Toledo, en casa de su tía, una finca olivarera bajo cielos infinitos. Allí, entre olivos centenarios, el ritmo de Madrid se diluyó. Caminábamos al atardecer,
hablando de todo y nada. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en la uni? Dijo ella. Tú defendiendo a una prostituta en un juicio simulado. Eras fuego puro. Sonreí. Pero el fuego ahora quemaba por dentro. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN susurraba, había perdido más de lo que gané. Rafael llamaba diariamente, el juez Jen de la audiencia. Prepárate para el circo. El viaje de regreso fue tenso. En la estación de Atocha, un hombre me abordó, un ex empleado del banco, con ojos hundidos. Señora López. Gracias. Su padre me arruinó la vida. Me dio un USB con más pruebas, grabaciones de reuniones donde Javier ordenaba falsificaciones. Úsalo. Por todos nosotros. Ese gesto, anónimo y crudo, reavivó mi determinación. No era solo personal, era justicia social. El tipo de drama que España devora en series de Netflix. La audiencia fue en una sala sofocante del Palacio de Justicia. Javier, con abogados como lobos, me miró fijamente. Mi padre, ausente, había delegado en él. Testifiqué durante horas la herencia robada, los favoritismos, el suspendimiento de mis estudios como castigo. Me quitaron mi futuro para protegerme a él, dije, voz quebrada pero ojos de acero. El juez, una mujer de 50 con gafas afiladas, asintió. Esto va más allá de familia, es crimen organizado. Pero Javier contraatacó, está loca. Busque ayuda psiquiátrica. Produjo informes falsos de un terapeuta pagado. El salón murmuró, dolió como un latigazo. Elena, desde la galería, me guiñó un ojo, fuerza. Rafael objetó, falsificación de documentos médicos. Caos. El juez aplazó la sesión, ordenando peritajes. Esa noche, sola en un hotel, el Tuantín se volvió perenoide. ¿Y si Javier me mataba? Instalé alarmas. Cargué mi teléfono con números de emergencia. El twist anterior había sido un aviso. Ahora, sentía que el verdadero clímax se cernía como una tormenta andaluza. Al amanecer, una llamada, mi madre. Ana. Ven a casa. Hablemos. Su voz era un hilo frágil. Dudé, pero fui. La mansión en La Moraleja estaba vacía. Ecos de grandeza pasada. Ella, en bata raída, me abrazó. Perdóname. Javier. Él nos manipuló a todos. Lágrimas reales. Por primera vez. Contó, Javier había falsificado el testamento años atrás, amenazándola con exponer su afer. Eras mi favorita, Ana. Pero el miedo. El momento fue eléctrico, vulnerabilidad cruda, un atisbo de redención. Pero entonces, la puerta se abrió. Javier, con pistola en mano. Bonita reunión familiar. El corazón se me detuvo. El verdadero twist, mi madre lo había traicionado, llamándome para tenderle una trampa. Pero Javier lo sabía, había hackeado su teléfono. Ahora, todos pagan. El clic del seguro de la pistola resonó como un trueno en el salón vacío. Javier nos apuntaba. Su rostro una máscara de furia contenida. Venas hinchadas en el cuello como raíces de un árbol podrido. Mi madre se interpuso. Temblando, hijo. No. Esto acaba aquí. El río. Un sonido gutural que erizaba la piel. Acaba cuando yo diga. Mamá. Ana empezó esta mierda, yo la termino. Corazón latiendo desbocado. Calculé opciones, la ventana a 10 metros. El teléfono en mi bolsillo. La navaja en mi bota, un regalo irónico de Elena para defensa personal. Pero el tiempo se dilataba. Cada segundo era un abismo. Javier. Baja el arma. Dije. Voz calmada como un juez en sala. La policía viene. Elena alertó. Bluff. Pero funcionó, duda en sus ojos. Mi madre sollozó, por favor. Hijo. Eres todo lo que tengo.
Mentira piadosa, en ese instante. La vi clara, una mujer rota por décadas de sumisión, eligiendo al monstruo que la creó. Javier vaciló, el cañón bajando 1 milímetro. Aproveché, lancé una figura de porcelana, herencia de abuela, contra su mano. El disparo erró, astillando un jarrón. Corrimos hacia la cocina, barricadando la puerta con la mesa de roble. Llamé a emergencias, susurrando coordenadas. Javier aporreaba, salgan. Cobardes, los mataré a los dos. El pánico se mezclaba con fan en el símbolo 1 Edenwebe, este era el clímax. No en un juzgado, sino en el corazón de nuestra podredumbre familiar. Mi madre, hiperventilando, confesó más, sabía de los fraudes desde el principio. Pero Javier me chantajeaba con fotos. Fotos. El afer. Expuesto como una herida supurante. Sirenas lejanas. Javier gritó, esto es por ti, Ana, por robarme mi vida. ¿Su vida? La ironía me golpeó, él, el ladrón eterno, victimizándose. La puerta cedió, él irrumpió. Pistola alzada. Disparó al techo. Yeso lloviendo como nieve sucia. De rodillas. Obedecimos. Pero yo palmeé mi bota, la navaja salió en un arco, cortando su antebrazo. Sangre brotó. La pistola cayó. Lucha cuerpo a cuerpo, él, más fuerte. Me golpeo contra la encimera. Estrellas explotaron en mi visión, sabor a cobre en la boca. Mi madre chilló, arañándolo. Basta. Un forcejeo caótico, Javier la empujó. Ella cayó, cabeza golpeando el mármol. Silencio. Sangre en el suelo. Un charco acusador. Mamá, susurré. Nada. Javier, jadeando, recogió el arma. Mira lo que hiciste. La policía irrumpió entonces. Escopetas alzadas. Suelta el arma. Él obedeció, derrumbándose. Yo gateé hacia ella, pulso débil, ojos vidriosos. Ana. Perdóname. Sus últimas palabras. Un susurro roto. Ambulancia. Quirófano. Pero el daño era irreversible, coma inducido. Pronóstico reservado. En el hospital. Bajo luces fluorescentes. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me devoró. ¿Era esto justicia? ¿O solo más sangre en mis manos? Javier fue arrestado por intento de homicidio. Mi padre llegó volando desde Marbella, demacrado como un espectro. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Nos sentamos en la sala de espera, extraños unidos por tragedia. Él confesó, Javier siempre fue oscuro. Lo encubrí por orgullo. Orgullo. La raíz de todo, dinero. Dan de símbolo 1EF1. La fachada de los López. Elena y Rafael llegaron al alba. Estás viva, dijo ella, abrazándome. Rafael, esto cambia el caso. Intento de asesinato, cadena perpetua. Pero la victoria era ceniza. La prensa, voraz, titularaba, drama familiar, hijo intenta matar a hermana en mansión. Yo, ahora la víctima oficial, pero manchada por mi rol en la venganza. Los días se fundieron en semanas de interrogatorios. Testimonié contra Javier, los fraudes, el montaje, el tiroteo. Su defensa alegó locura temporal, pero las pruebas lo sepultaron. Mi padre, para salvar su pellejo, testificó en mi contra, Ana incitó la violencia. Traición final, el hombre que me engendró me vendía por libertad condicional. El conflicto se extendió, sociedad juzgándome en redes. Ella provocó todo. Dinero, el banco liquidado. Herederos disputando ruinas. Dan de símbolo 1EF1, el apellido López. Sinónimo de escándalo. FAPLU símbolo 1EADT, mi inmunidad a cambio de cooperación plena. En el coma de mi madre, encontré cartas, diarios de su juventud. Sueños de ser pintora ahogados por matrimonio arreglado. Lágrimas por la mujer que pudo ser.
Elena me sacó de allí, no puedes salvarla. Salva a ti misma. El twist mayor vino en la sentencia, Javier. Condenado a 25 años. Sonrió desde el banquillo. Esto no acaba, Ana. Tengo amigos fuera. Amenaza velada, la venganza. Cíclica como el Guadalquivir. Salí del juzgado bajo sol invernal. Madrid indiferente. Pero el vacío persistía. Había ganado. La familia destruida. Pero mi alma fragmentada. Rafael me ofreció un puesto en su firma. Reconstruye. Es la mejor venganza. Acepté. Pero el fuego aún ardía bajo cenizas. Los meses post-sentencia fueron un limbo gris. Como el humo de un cigarro olvidado en un cenicero de cristal roto. Madrid, con su bullicio eterno. Me parecía un escenario ajeno, tranvías tumbando por Gran Vía. Turistas devorando churros en San Ginés, mientras yo navegaba por ruinas internas. Mi madre salió del coma después de 6 semanas, pero como un cascarón, memoria fragmentada, palabras entrecortadas. Ana. ¿Dónde está Javier? Cada pregunta era una daga. Le mentía con sonrisas falsas. En un viaje largo. Mamá. Mi padre. Con condena suspendida por cooperación. Se mudó a un apartamento modesto en Chamberí irónico. Mi antiguo barrio bohemio. Me evitaba, pero enviaba cheques mensuales para tus estudios. Estudios. La maestría suspendida. Ahora un eco distante. Los usé para pagar terapia, sesiones con una psicóloga llamada Marta, que diseccionaba mi alma como un bisturí preciso. La venganza fue tu armadura, Ana. Pero ahora, ¿quién eres sin ella? Elena se convirtió en mi sombra leal, mudándose conmigo a un piso luminoso en Lavapiés. Juntas, cocinábamos paella los domingos, riendo de tonterías para ahuyentar fantasmas. Pero sus grietas emergían, a veces te envidio. Tú actuaste, yo solo corro. Su pasado la perseguía del padre alcohólico. La huida a medianoche. Era mi espejo, fuerte, pero frágil. Rafael, ahora mentor, me integró en casos pro bono, defender a mujeres estafadas por bancos. Ironía poética, usaba las heridas de los López para sanar otras. El fan en símbolo 1 Edenwebno desaparecía del todo, brotaba en noches de insomnio. Cuando releía transcripciones del juicio. Javier, desde Alcalá al Meco, me escribía cartas, te perdono, hermana. Pero recuerda, la sangre llama. Quemaba cada una. Pero el miedo persistía. Una vez, un coche negro me siguió por sol, paranoia o realidad. No importaba. Instalé cámaras. Cargué spray de pimienta. La sociedad, cruel en su amnesia selectiva, empezaba a olvidar. Artículos retros, el escándalo López, lecciones de codicia. Yo, la heroína trágica. Ofertas de libros, podcasts. Rechacé todo, la exposición era veneno. En cambio, visité a mi madre en la clínica de rehabilitación en Toledo. Paseos por jardines de naranjos. Su mano frágil en la mía. Fui mala madre, murmuraba. No, solo humana, respondía, pero el perdón era un nudo en la garganta. Un día, twist inesperado, una visita de Sofía, la ex novia de Javier. Embarazada, ojos hinchados. No sé por qué vengo, pero... Él me dejó un mensaje antes de la cárcel. Dijo que el niño es tuyo. Mentira. Pero no, pruebas de ADN en un sobre. Javier, en un acto final de crueldad, había saboteado su anticonceptivo. Pero el niño era de un affaire mío olvidado, no. Espera, era suyo. Pero él lo atribuía a mí para desestabilizar. No, el verdadero shock. Sofía y yo habíamos tenido un breve romance en la universidad, antes de su boda arreglada. El niño era nuestro secreto compartido, que Javier descubrió y torció. El mundo giró. Él lo sabía todo, dijo Sofía, llorando. Quería usarlo contra ti.
Abrazo en el jardín. Bajo sol andaluz prestado. Reconciliación inesperada, criémoslo juntas. Lejos de esta mierda. Elena, al enterarse, sonrió, la vida te da vueltas. Pero las consecuencias encadenadas no cesaban. Mi padre, arruinado, intentó suicidarse, pastillas en un motel de Vallecas. Lo salvé, llevándolo al hospital. Hija, lo siento. Lágrimas saladas, el primer abrazo real en años. Papá, el orgullo nos mató a todos. Él confesó más, deudas a la mafia italiana, por cubrir fraudes de Javier. Ahora, pagaba con intereses, matones llamando, amenazas veladas. Rafael me advirtió, cierra el círculo. Denuncia a los prestamistas. Lo hice, testificando en un caso federal. Redadas en Madrid, arrestos. Mi padre, testigo clave, ganó reducción de pena. Pero el costo, miradas de odio en la calle. Rata de los López. El otro emocional llegó en una cena familiar improvisada. Padre. Madre recuperándose. Yo. Elena como ancla. Comida sencilla al tortilla y vino de La Rioja. Palabras torpes, perdónanos. Mi respuesta, no perdono fácil. Pero empiezo hoy. Lágrimas colectivas, catarsis frágil. Sin embargo, Javier no rendía. Desde prisión. Orquestó un ataque, un sicario me acorraló en un callejón de la Latina. Lucha desesperada, rodillazos, gritos. Elena llegó, pepper spray en mano. Corre. Policía arresto. Él lo envió. Jadee. Pruebas, llamadas grabadas. Javier, aislado en solitaria. En terapia. Marta dijo, has roto el ciclo. Ahora, vive. Vivir. Difícil. Con cicatrices frescas. Pero el niño de Sofía, nuestro niño, crecía en barriga redonda. Promesa de futuro. Madrid, al fin. Se sentía mía, calles empedradas como venas curadas. Un año después, el sol de primavera bañaba la Plaza Mayor en oro líquido. Y yo, Ana López o quizás Ana Vargas, para borrar el estigma, caminaba con Sofía del brazo. El niño, Mateo, dormía en su carrito. Mechones oscuros como los míos. Ojos que prometían inocencia no mancillada. Habíamos mudado a un piso en Triángulo de Oro, cerca del Retiro, donde los árboles susurraban secretos de renacimiento. Elena, ahora socia en la firma de Rafael, bromeaba de vengadora a madre. ¿Quién lo diría? Mi madre, milagrosamente recuperada, vivía en una residencia en Sevilla, pintando acuarelas de flamencos y atardeceres. Visitábamos quincenalmente, sus abrazos, flojos pero cálidos, sanaban grietas. Eres mi luz, Ana, decía, y por primera vez, lo creía. Mi padre, bajo probation, trabajaba como consultor ético de Irónico Twist en una ONG contra la corrupción. Cenábamos domingos, conversaciones torpes sobre fútbol y recetas, evitando abismos pasados. Javier, pudriéndose en prisión, perdió apelaciones. Última carta, te ganaste el juego, hermana. Pero sueña conmigo. La enmarcamos como trofeo macabro, recordatorio de límites cruzados. La sociedad olvidó, nuevos escándalos eclipsaron el nuestro. Yo publicaba artículos anónimos en el diario, sobre justicia familiar, ganando lectores sin fama tóxica. Pero las secuelas persistían, pesadillas de disparos, confianza frágil en extraños. Sofía y yo navegábamos terapia de pareja, riendo de lo absurdo, de amantes secretas a compadres vengativos. Mateo gateaba ahora, riendo con dientes de leche, borrando sombras. El cierre llegó en una ceremonia discreta, Rafael me entregó mi título honorario de la universidad. Por resiliencia, dijo. Lágrimas, cierre del capítulo suspendido. Elena brindó a las que queman puentes y construyen nuevos.
Caminando por el retiro al atardecer, con Sofía y Mateo, sentí paz tentativa. La venganza me había forjado de hija olvidada a mujer íntegra. No irreversible del todo. Las heridas cicatrizan, pero marcan. Madrid, testigo eterno. Me susurraba, sigue. Y seguí. Porque al final, la verdadera justicia no es destrucción, sino reconstrucción en cenizas. La familia, redefinida, no sangre, sino elección. Y en esa elección, encontré libertad. Fin.